Estas imágenes que veíamos recién son de las elecciones de Venezuela del domingo pasado. Esta semana están ocurriendo dos hechos políticos trascendentales en América Latina. Estas elecciones en Venezuela, el domingo que viene elecciones en Paraguay. Este será el tema de esta noche en Asuntos Públicos. Bueno, Silvia, Mabel, estas dos elecciones tienen un impacto directo en la política argentina también, y ahora vamos a analizar esto en profundidad. Venezuela mañana asume el presidente, está viajando Cristina Kirchner allí. Es una situación muy fluida. La oposición no reconoce al nuevo gobierno, que ganó por una pequeña porcentaje, un poco más de un punto, de modo que vamos a tener noticias continuadas de allí. Bueno, vos, Mabel, estuviste en Caracas. Contanos qué pasó, qué se vivía ¿estuviste observando los comicios? Sí, y realmente lo que uno podría decir es, bueno, lo que es obvio, hay una polarización muy fuerte que tiene que ver con la muerte de Chávez, y no solo la muerte de Chávez, sino el proceso devaluatorio y la crisis económica que está sufriendo en este momento Venezuela, y que realmente ha producido un impacto muy fuerte en cierto electorado, más independiente en el sentido de no estar tan adherido a uno u otro de las facciones en pugna, tanto del chavismo más duro como de la oposición más dura. Hay siempre una porción del electorado que esta vez se sintió muy afectada, tanto por la muerte de Chávez, y no entendió que Maduro podía significar un líder que los pudiera hacer avanzar para salir de esta situación económica de crisis, y por el otro lado la crisis misma, que malhumora y pone, eso es lo que explica en cierto modo, una de las razones que explican la caída de votos del chavismo respecto de las elecciones de octubre, que gana Chávez con más del 10% de los votos. Esto es más del 10% sobre la oposición. Esto es uno de los elementos claves. Es tan claro que la oposición alcanza un resultado electoral inesperado, que la campaña de Capriles, que fue muy agresiva, logró capturar la idea de liderazgo, una sociedad que necesita evidentemente liderazgos fuertes, y ahora ante la vacancia del liderazgo tan importante de Hugo Chávez. Y por el otro lado, sí, esto hay que plantearlo muy claramente, que el proceso electoral es un proceso limpio. Es imposible la forma de votación en Venezuela hoy, con el sistema electrónico que tanto estamos clamando en nuestro país y en otros países porque sea, es realmente impecable. Claro, porque la oposición exige un recuento de votos antes de reconocer al exige una cosa Maduro. Un poco absurda, porque es como volver a contar unas boletitas cuando ya los votos están... esto es decir que desconfían del sistema de cómputos, claro, porque ya se plantearon montones de auditorías, no solo la Fundación Carter, sino que uno mira analizando el proceso yo lo cuento brevemente. El proceso es así: el elector llega con su cédula magnética, que está cargada en una máquina donde se comprueba que sea el elector, por la cédula. No solo por la cédula, para evitar repeticiones o falsificaciones eventuales, difíciles son de falsificar esas cédulas, se le toma la huella digital, para comprobar que también sea la persona. Doble resguardo de identidad. Luego va el elector a un cuarto, a una cabina que está, es una mampara, pero que está a la vista de todos, no hay forma de que alguien vulnere esto, que tiene una gran pantalla como si fuera una tablet gigante donde están las fotos de todos los candidatos. Y una maquinita al lado, que es una máquina, que es como una pequeña computadora, donde aparece lo que el ciudadano toca en la pantalla plana. Entonces, si toca un candidato, lo mira en la computadora y tiene una opción que dice: ese es el candidato que usted quiere votar. Si está seguro, puede tocar varias veces las que quiera hasta que encuentra la que quiere. Una vez que encuentra el que quiere, dice: esa es la persona que quiere votar, vote. Entonces tiene una flechita donde toca, y al tocar sale un ticket donde aparece el voto que dice, lo mira y dice: es el voto que corresponde, sí. Lo dobla y lo coloca en una urna que está en el medio, muy a la vista de todo el mundo. Luego, para terminar el acto, pasa por otra mesa donde comprueban y le ponen una tinta en el dedo que dura 4 días. O sea, el sistema combina lo electrónico con todos los resguardos clásicos del sistema manual. Entonces, es evidente que aquí hay
una utilización política legítima dentro de lo que tiene la oposición para tratar de restarle legitimidad a un acto comicial, porque eso encuentra siempre, no, porque en un lado que falló una máquina, todavía no hay denuncias, por esa razón, todos los países de la región y también España, que en un momento no lo había reconocido, España, Francia, la OEA lo acaba de reconocer. Solamente Estados Unidos, que tiene el lobby antichavista en su propia casa, tiene las dificultades para reconocerlo. ¿Qué pasa con la economía de Venezuela? ¿Por qué está en crisis? Bueno, ¿Qué es lo que viste? Hay crisis que tienen que ver con la necesidad de la devaluación, un 40% de devaluación, y todavía hay una devaluación muy grande, todavía hay medidas muy duras que habría que tomar. Por ejemplo, subir el precio del petróleo, que es pero tan barato que hay un montón de situaciones económicas que tienen que ser resueltas y que generan además especulación, porque la importación todavía está en manos privadas. No importa, las empresas que importan alimentos son empresas privadas. Todo el tema de la construcción económica no es totalmente estatal. Entonces, es estatal el petróleo, pero no es estatal el manejo del comercio internacional. Entonces la oposición acusa al gobierno de un mal manejo y el gobierno acusa el sabotaje. Hubo sabotajes comprobados, el abastecimiento eléctrico. Ahí hay una sociedad en disputa, intereses. Realmente, una sociedad cuando no tiene proyectos muy distintos, puedes tener elecciones más pacíficas. Aquí lo que aparece son proyectos distintos con los pros y los contras que cada uno de estos proyectos puede tener. ¿Y hay temor a situaciones de violencia? Se denunciaron 7 muertos. Ahí, hubo 7 muertos y ahí, era el mayor peligro, que la sociedad generara situaciones, que hubiera grupos que aprovecharan situaciones de mucha violencia. En un primer momento los discursos de Capriles daban miedo porque parecían llamar a un enfrentamiento. Después desistió de la marcha. Desistió, ¿no? Porque se da cuenta que con ese capital político la verdad que le conviene conservarlo. En esta elección Capriles se jugaba que si no tenía un porcentaje importante, su carrera política iba a estar bastante más menguada. Y sin embargo, da un paso al frente con esto, tiene que cuidar su capital político. Bueno, seguramente vamos a seguir viendo repercusiones de las elecciones en Venezuela porque la situación allí está muy fluida y otras elecciones clave en América Latina será este domingo en Paraguay, y para hablar de eso hemos invitado a una experta, Lorena Soler, socióloga, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, que acaba de publicar un libro sobre la situación política en Paraguay. Lorena, gracias por venir esta noche a Asuntos Públicos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿y qué va a pasar? Contanos quién va a ganar el domingo. Bueno, hablemos un poquito porque es un país muy cercano, pero tiene una política muy diferente y necesitamos un poco de contexto para saber quiénes están en juego. Sabemos que, allí estaba Lugo hasta el año pasado, ya no está más. ¿Por qué no nos haces un raconto de qué es brevemente de lo que pasó en estos 2 minutos que nos queda para terminar el bloque y después seguimos en el próximo? Bueno, lo primero que hay que decir es que se va a una situación de elecciones bajo un golpe de Estado, digamos, que esto lo podemos lavar de diferentes formas y palabras, pero en efecto quien está gobernando es alguien que ha usurpado el poder, que ha violado la voluntad popular y los votos que dieron ganador a Fernando Lugo en el 2008. Fernando Lugo llega a la presidencia de la Nación en un momento de crisis profunda del sistema de partidos, casi es una consecuencia de esa crisis, digamos, mucho más que él no viene de la formación partidaria, no viene de armar una agrupación política que tenía vocación de poder ni de llegar al gobierno. Es más la consecuencia, digo yo, de una crisis profunda de ese sistema político que da lugar a que Fernando Lugo llegue a la presidencia. Y es una presidencia muy singular. El primer punto es que pone fin, en algún sentido, por lo menos formal, a 65 años de gobierno del Partido Colorado, ¿no es cierto? Y eso implicó mucha expectativa social, una gran ilusión por un proceso de cambio, un presidente que estaba junto a los movimientos campesinos, a los movimientos sociales, y generó realmente expectativas de transformación en Paraguay, que lamentablemente, tal vez hoy podemos decir, sabiendo los resultados históricos, eso nunca se sabe a priori, no dio los golpes de timón que tuvo que dar en los inicios, digamos, de su amplísima legitimidad, ganó con el 41% de los votos en el 2008, y su golpe de Estado, digamos, el golpe de Estado Lugo y a la democracia en Paraguay, digamos, un doble golpe de Estado,
en junio, pone nuevamente en un proceso de empoderamiento las derechas en Paraguay, ¿no es cierto? Sí, en este sentido el escenario que se avecina, y de eso vamos a hablar después del corte, pero es muy preocupante porque aparece como como en las encuestas aparece la recuperación del Partido Colorado y el candidato del Partido Colorado, seguido por el candidato del Partido Liberal, de los azules, y eso genera una situación casi catastrófica, ¿no? Es decir, estamos entre una derecha y otra derecha que estarían por alzarse de nuevo con la maquinaria del poder, que nunca la terminaron de dejar, ¿no? Porque decir, eso siempre se planteó cómo quedó intacta la estructura partidaria y la estructura en el Estado. La estructura del Estado, ¿no es cierto? Tantos años de gobierno del Partido Colorado no se van a desarmar, ni siquiera con una presidencia, ¿no es cierto? Implica un proceso de reburocratización de ese Estado en sentido democrático y amplio, que eso no llegó a suceder, no hubo tiempo, ¿no? Fueron apenas 2 años y algo de gobierno de Fernando Lugo. Claro. Horacio Berbisky escribió hace poco que Fernando Lugo, después del golpe, se dedicó a dormir la siesta. Sí. ¿Hay algo de eso? Yo tengo también una mirada, no lo diré en esos términos, pero sí tengo una mirada un poco crítica de Fernando Lugo. Es verdad que luego del golpe de Estado tuvo un tiempo en el cual no decidió qué realmente iba a hacer. Si iba a formar un nuevo movimiento político, si iba a abandonar la escena pública, se volvería de nuevo al obispado de San Pedro, y eso sin duda tuvo consecuencias en el campo de la izquierda, que hoy va por lo menos en 3 frentes divididas, ¿no es cierto? Y deja muy debilitado ese campo de izquierda, y yo creo que parte de eso obedece a Fernando Lugo, que era el único líder con posibilidades de garantizar la unificación del campo de izquierda. Lo interesante es que Lugo ganó con el 41% y fue derrocado. Maduro ganó con el 51% y es cuestionado, y la pregunta, promuevo verla en el próximo bloque, es ¿qué pasa con estas relaciones? Las élites tradicionales que han gobernado estos países, parece que no hay ningún porcentaje que les venga bien, ¿no? Pero eso vamos a hablar enseguida cuando volvamos. Hace poco más de 2 meses nos comprometimos con vos a mejorar el subte A. Vas a ver cambios, algunos más grandes, otros más chicos. Juntos estamos trabajando para que cada día viajes mejor. Bienvenidos todos. Provincia Leasing te explica la lógica leasing. Una lógica bastante particular. Funciona así. Vos pagas la primera cuota del auto, que sería el equivalente al valor de la tuerquita, que sostiene la ruedita, que hace que se accione el resorte para que se levante el pituto de la puerta. Y te llevas el auto entero. Provincia Leasing. La manera simple de acceder a tu 0 kilómetro. Porque te financia el 100% hasta en 60 cuotas. Provincia Leasing. Una empresa del grupo Banco Provincia. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Vivilos con Arcor. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000.
Bueno, hablábamos del bloque anterior de Venezuela, ahora estamos concentrándonos en Paraguay, elecciones este domingo, y estamos con Lorena Soler, experta en política de Paraguay, que ha escrito autora del libro Paraguay, la larga invención del golpe, el estronismo y el orden político paraguayo, un excelente análisis que es producto además de la tesis doctoral de Lorena, y que este año también está muy prolífica porque publicó otro libro, otra compilación del franquismo en Paraguay, analizando el golpe, así que da mucho material Paraguay en estos días. Bueno, es bueno que de la Argentina, obviamente, ¿no? Y de Brasil también, es decir, Paraguay es un país del Mercosur y es clave que se lo estudie, se lo analice para entender mejor la política y la economía, ¿no? Justamente Lorena integra un grupo de trabajo en el Instituto de Estudios de América Latina y del Caribe de la Universidad de Buenos Aires, que están hace varios años trabajando sobre Paraguay, entendiendo por qué ese misterio, Paraguay tan cerca y se conocía siempre tan poco, o se lo planteaba como algo folclórico, y bueno, el sistema político paraguayo ha tenido ciertos cambios que no son tampoco tan menores desde el 89 para acá, que eso lo analiza Lorena en el libro. Pero hay una pregunta que nos quedó pendiente. Uno pensaba con este golpe de Lugo, que se le da a Lugo en Paraguay, que iba a poder armarse alguna situación de rodearlo y plantear una reposición en las urnas de Lugo. Contanos qué es lo que pasó para que este frente se desarmara. Bueno, tal vez ese frente nunca existió, digamos, ¿no? Porque hay que pensar un poquito en las circunstancias en las que llega Fernando Lugo. Algo aludí rápidamente hoy, digamos, más expresión de una crisis. Fernando Lugo no representa un frente político que viene hace un tiempo trabajando en pro de llegar a la presidencia de la Nación. Es más un producto, de hecho, digamos, su plus de legitimidad más fuerte en el 2008 era no pertenecer al sistema político. ¿Sí? El mismo cualidad que se repite hoy por derecha con Horacio Cartes. ¿Cuál es la mayor virtud de Horacio Cartes? Que es un empresario que no pertenece al sistema político. Aparte, bueno, que como tiene dinero no va a utilizar los fondos públicos para enriquecimiento ilícito porque él ya tiene su propia fortuna personal. Es un clásico en muchos países latinoamericanos. Exactamente. Pero pertenece al establishment, digamos. Exactamente, claro. Sí. Que tiene características interesantes porque no necesariamente los sectores tradicionales de la tierra, sino del comercio. Comercio ilegal, un personaje bastante oscuro, que probablemente utilice la política, como dicen algunos, para blanquear su pasado, digamos, ¿no? Convertirse en un personaje público y más o menos digerible. Pero no necesariamente, si uno mira un poquito el mapa latinoamericano, no pertenecer a la clase política fue una virtud para muchos gobiernos, los nuevos gobiernos latinoamericanos, precisamente por la puesta en crisis de este sistema conservador, neoliberal, que había realmente fracturado los bloques históricos como se habían dado hasta el momento en América Latina. Aún con sus problemas, fueron expresión de una crisis, pero pudieron llevar adelante procesos de transformación que con sus claros oscuros todos podríamos acordar en que algo han modificado esas estructuras. No fue el caso de Fernando Lugo, ¿sí? Aún cuando estaban esas condiciones dadas, un sistema político en crisis, un candidato que venía por fuera del sistema político, que una vez en el poder, llama a las fuerzas de izquierda, digamos. Una vez que accede, llama y arma, digamos, esto que se llamó el Frente Guasú. Y ahí, bueno, casi todo el amplio espectro de izquierda, digamos, vamos a decir, no ligado a los partidos tradicionales, intelectuales, científicos, movimientos sociales, movimientos campesinos, ponen en colaboración con el gobierno de Fernando Lugo. Fernando Lugo, una vez fuera del Estado, fuera del gobierno, ese frente no existe más, porque no existía antes, sino que se armó desde el Estado, ¿sí? A esto colaboró claramente, en mi humilde percepción, la figura de Fernando Lugo, digamos, cual no generó un liderazgo capaz de aglutinar a toda esta gente y convencerla o, digamos, trabajar en torno a una candidatura. De hecho, el posible tercer o cuarto candidato más votados en las urnas este domingo, Mario Ferreiro, era el candidato que Fernando Lugo había designado antes de su destitución para
que sea el candidato que lo suceda a él, y se estaba trabajando en pro de esa ¿Es un periodista independiente? También, otra vez, es un periodista que viene por fuera del sistema político tradicional, con mucha trayectoria en la televisión, o sea, ampliamente, con 20 años de locutor en la televisión, o sea, con amplísima conocimiento social, porque es otro gran problema que tienen muchos de los candidatos de izquierdas, que no son conocidos en general por la mayoría de la población. Y bueno, se venía trabajando en torno a esta candidatura. Casi, digamos, problemas interpersonales terminan explicando de cierto egoísmo. Ninguno estuvo, digamos, ningún candidato estuvo a la altura de las circunstancias históricas, para decirlo claramente. Pudieron lastimosamente trabajar en torno a una candidatura común que hoy, realmente viendo los números, podrían haber competido por lo menos más decorosamente frente a los candidatos de los partidos tradicionales. Pero necesitaban, digamos, sustituirla. Hay la maquinaria política, electoral, la presencia nacional, lo que tienen los partidos tradicionales, arraigados durante muchos años. La presencia en el Estado no es fácil de construir. Cómo se financian también esa política, ¿verdad? O sea, bueno, parece entonces que Lugo fue como un accidente histórico en la historia política de Paraguay, que ahora las élites están muy prontas a enmendar, ¿no? Que podrían haber sido, pero lo terminó siendo, ¿no? También es cierto que es una sociedad con muchas décadas de dictadura y es muy difícil lograr una politización, una sociedad que es campesina, prácticamente feudal. El campo tiene modos de producción feudal en Paraguay, ¿no? Y vos decías, Silvia, que su base económica hoy es la soja y la carne, ¿no? Básicamente, y hoy exportan más carne que la Argentina, pero eso es otra pelea, digamos. Ese es más por un problema interno de la Argentina que por mérito de los paraguayos. Pero en soja aunque la carne son muy buena, importantes. ¿Sí? No, desde luego. Desde luego. ¿Cómo viste la economía en Paraguay? ¿Hay mucha pobreza? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, un dato que también que también es bastante singular, es que aun cuando Paraguay ha crecido en los últimos 10 años a ritmos de crecimiento, tasas chinas, como muchos países de América Latina, no ha podido de ninguna manera penetrar los índices de desigualdad social. Y eso obedece claramente, o por lo menos, más que claramente, por lo menos centralmente, al modelo productivo, ¿no? Un modelo productivo donde la soja, Paraguay es el cuarto exportador de soja mundial, donde la soja es el producto predominante de la riqueza nacional. De eso algo conocemos, algo sabemos en la Argentina. Un poco peor que en la Argentina, un poco peor que en la Argentina, porque estos señores, que no son ni señores feudales, sino que son corporaciones económicas globalizadas, que siembran en Paraguay de la misma forma que en Brasil, en Argentina, en Bolivia, lo mismo da. En Paraguay no pagan ningún tipo de impuesto por su producción. No pagan impuestos ni a la tierra, no pagan impuestos a las exportaciones, con lo cual el Estado paraguayo, paradójicamente y tristemente, garantiza las ganancias de estas empresas sin cobrarles nada a cambio. Esto también desfavorece al campo de la izquierda, ya lo sabemos, porque frente a estos actores del campo de la política, y de la izquierda también, frente a estos actores económicos tan predominantes, tan fuertes, el Estado pierde su capacidad política y de poder. Y estos actores se convierten en actores centrales también de la política. Eso explica también parte del golpe de Estado de Fernando Lugo. ¿Cómo se financió ese golpe? ¿Quiénes estaban detrás? ¿Lugo tenía alguna intención de cambiar la estructura impositiva, de cobrar como retenciones a Estaban en discusión por lo menos esos temas, formaban parte de la agenda pública, ¿no es cierto? Ahora, las elecciones, la relación de fuerzas en el Parlamento no era favorable porque ganó la presidencia, pero era muy difícil movilizar. Exactamente. Porque no había representación electoral de los sectores que lo apoyaban, parlamentaria de los sectores que lo apoyaban. Lorena, en el minuto que nos queda, ¿quién sería el favorito? ¿Hay encuestas? ¿Qué es lo último que escuchaste de lo que puede pasar? En principio todo indicaría que sería Horacio Cartes por el Partido Colorado, sería la vuelta, en parte la vuelta del Partido Colorado al poder, pero vuelvo a decir, es otro partido, el candidato no es un candidato del Partido Colorado, es un empresario que va a utilizar a ese partido. Hace 2 años que se afilió, me hace acordar de Stroessner. Stroessner, uno cree que fue eternamente colorado, se afilió un año antes de dar el golpe de Estado y se quedó 35. Esperemos que Cartes no creo que tenga esa posibilidad porque la región es otra, pero Cartes es una persona que hace 2 años arribó el Partido Colorado. No es alguien de la no es un político ni es alguien de la estructura. Pero sin embargo pudo correr a todos los personajes con peso en el partido, ¿no?
Y él es uno de los grandes favoritos, conjuntamente con Efraín Alegre, que es el candidato del Partido Liberal, digamos, ¿no? Que no ha pagado el costo de haber sido el partido que dio el golpe de Estado. Bueno, veremos entonces el domingo nuevas elecciones en Paraguay, después de las de Venezuela, y las analizaremos en su momento. Y Lorena, esperamos tenerte de vuelta otra vez en Asuntos Públicos. Gracias por acompañarnos hasta el jueves que viene.